clic ahí. Doble clic de una. Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. No, está bien, me pego contra el escritorio. Buenas noches, saludo fraternal. ¿Listo? Bueno. ¿Y eso no gira más? El capitalismo imperialista no tiene otra salida a sus crisis económicas de sobreproducción más que la de quemar las fuerzas productivas, hombres y máquinas. Una forma de hacerlo es mediante las guerras mundiales. Los imperialistas se preparan para una nueva confrontación. En estas circunstancias de preparación, es papel del elemento consciente llamar a las masas a impedir la guerra imperialista mediante la revolución o transformarla en guerra civil revolucionaria por la transformación definitiva de la sociedad. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Buenas noches. Primero que todo, mi saludo fraternal a toda la audiencia y esperando pues que se encuentren en magníficas condiciones. Bienvenidos. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Lo más destacado de la semana. Buenas noches, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta nueva sesión del programa. Vamos a hacer un pequeño recuento de los hechos relevantes de esta semana. En el ámbito nacional en lucha de masas, el pasado sábado 3 de abril, las masas del corregimiento Mateo Pérez del municipio de Sampués bloquearon por 2 horas la carretera troncal de Sucre, que comunica Sincelejo y Montería, en protesta por la falta de agua que padecen desde hace 3 meses. Con llantas incendiadas y cientos de manifestantes lograron cortar la circulación vehicular hasta que personal de la alcaldía llegó al sitio en el cual lograron un acuerdo.
según el cual abastecerían de agua a la población de inmediato. Ante esto, el pueblo se retiró de la vía, dejando en claro que si incumplían dicho acuerdo, volverían a realizar bloqueos. El día de ayer se contabilizó la masacre número 25 en lo que va corrido de este año 2021 en Circasia, Quindío. Fueron asesinadas 4 personas y otras 3 resultaron heridas en el barrio La Esmeralda a la 1 de la mañana, cuando hombres armados dispararon indiscriminadamente contra las víctimas. En la zona hacen presencia diferentes bandas organizadas que hacen parte de los bandos que se enfrentan en medio de la guerra contra el pueblo, que solo en esta Semana Santa ha cobrado la vida de 12 personas en los municipios de Armenia, Montenegro, La Tebaida, Quimbaya y Circasia. Es hora de frenar el terrorismo de Estado por medio del paro general indefinido. En el ámbito internacional, en Birmania, por lo menos 557 personas han sido asesinadas por la junta militar que se tomó el poder de forma autoritaria y por la fuerza, desde el pasado 1 de febrero. El 4 de abril, miles de manifestantes se dieron cita en las principales ciudades para realizar lo que denominaron la huelga de los huevos de Pascua, en los cuales escribían mensajes como por ejemplo: nos oponemos al golpe militar. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guarda silencio cómplice con la masacre que están cometiendo contra el pueblo birmano, a la vez que algunos militares y policías ya han volteado sus armas para luchar junto al pueblo, frente a lo cual algunas guerrillas de las minorías étnicas les han ofrecido sus filas para que se incorporen a la lucha armada contra el golpe militar. Llamamos a nuestros oyentes a estar muy pendientes de la situación en Birmania y a proponer acciones de apoyo y solidaridad. En Londres, más de 107 personas fueron arrestadas en medio de las protestas realizadas en toda Inglaterra contra una reforma que, de aprobarse, les daría más poderes a la policía. El pueblo está en contra de dicha reforma, ya que les daría permisos a los policías para reprimir violentamente protestas no violentas o las que sean consideradas como demasiado ruidosas. En Bristol, una de estas manifestaciones fue violenta. Un cuartel de la policía fue dañado y varias patrullas policiales fueron quemadas. Las masas no se dejan imponer por las medidas que exacerban el terrorismo de Estado y, por el contrario, luchan de forma directa contra los perros obedientes de la burguesía. En México, miles de manifestantes, principalmente mujeres, marcharon el pasado 2 de abril sobre las calles de varias ciudades mexicanas para exigir justicia contra los asesinos de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña que vivía en la ciudad de Tulum como refugiada después de salir de El Salvador, por razones humanitarias, y que el pasado 27 de marzo fue asesinada debido a las fracturas ocasionadas por una policía que puso su rodilla sobre la espalda de Victoria, mientras era inmovilizada por otros 3 policías. Aunque los 4 fueron detenidos y enfrentan posibles condenas de hasta 50 años de cárcel, las masas se han pronunciado en las calles contra este feminicidio que no puede quedar en la impunidad de la justicia burguesa. En cuanto a la guerra imperialista, los imperialistas de diferentes partes del mundo continúan con los preparativos de la próxima guerra mundial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó asesino al presidente ruso Vladimir Putin, quien le deseó buena salud al presidente estadounidense después de que circulara la noticia de que Biden tiene síntomas de senilidad. Sin embargo, a pesar de que la experiencia de estos hechos diga que solo fue un cruce de mensajes inofensivos, de fondo hacen parte de lo que el embajador ruso en España, Yuri P. Korchagin, dijo en diciembre del año pasado. Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora se puede considerar como una nueva edición de la antigua Guerra Fría,
dotada ya de rasgos de una guerra cibernética, de información y nuevas tecnologías, lo que llaman guerra híbrida. El imperialismo chino también se encuentra en conflicto con los imperialistas estadounidenses y sus aliados. El mar de China Meridional es escenario de fuertes disputas al ser la principal puerta de entrada comercial y de navegación a Asia Oriental. Aproximadamente un tercio del transporte marítimo mundial pasa por estas aguas ricas en pesca e hidrocarburos. Por ello, se estima que China desplegó 220 buques de guerra en dicha zona en los últimos días. Según ellos, para contrarrestar las llamadas misiones de libertad de navegación, emprendidas por las fuerzas estadounidenses. Respecto al movimiento comunista internacional, en la India, el Ejército Guerrillero Popular de Liberación, que libra la guerra popular en dicho país, bajo la dirección de los maoístas, aniquiló 22 miembros de las fuerzas represivas de dicho país y dejó 20 heridos en medio de los combates del pasado sábado, en los cuales 300 guerrilleros emboscaron 2.000 unidades élite del gobierno reaccionario de Modi. En cuanto al Estado y las contradicciones de las clases dominantes, la nueva reforma tributaria, de la cual el régimen ya dejó ver algunas de las medidas, divide a diferentes sectores de la burguesía y la pequeña burguesía. De un lado, el régimen está empeñado en salvar a los grandes capitalistas, imponiendo más impuestos y gravando diferentes productos de la canasta familiar. Del otro, los partidos que no hacen parte del régimen intentan engañar al pueblo presentándose como opositores a la reforma, cuando en realidad unos y otros ya están en campaña electoral y buscan ganar adeptos que les representen financiación y votos para sus intereses politiqueros. Finalmente, respecto al partido, recomendamos la lectura del artículo que se publicó en la página web del portal digital el pasado 24 de marzo, llamado ¿Qué significa mamerto?, en el cual se explica exactamente qué significa dicha palabra tan mal usada en estos tiempos. Mamerto es la categoría política que define a los ruschevistas colombianos, seguidores de las teorías revisionistas de las tres pacíficas y los dos todos agrupados en el Partido Comunista Colombiano. Pero mejor lo dejamos con la expectativa para que lo lean y nos hagan llegar sus comentarios. Muchas gracias. El tema central que vamos a tratar hoy es sobre enfrentar los preparativos de guerra imperialista. Vemos que en el imperialismo el peligro de guerra siempre está latente, con crisis o sin crisis. Ahí está, ya tenemos las experiencias en esta etapa de comienzos del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40. Hoy, la crisis económica que viene que se está dando pues a nivel mundial, que viene desde 2008 y que se ha agravado con la pandemia, es un factor que puede dar también paso a esa tercera guerra mundial de que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero que está ahí. En este parte pues del imperialismo, luego de la Segunda Guerra Mundial y después de la derrota pues que se sufrió en Rusia por el proletariado a manos del revisionismo, siguió pues una guerra fría en donde se hablaba también de la posibilidad de esa tercera guerra mundial. Igual después de los 80, entre las grandes potencias, pues principalmente Estados Unidos pues y las otras potencias imperialistas de
de Europa, lo que llamaba pues Gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar momento, rotos sobre sus no es un espaldas. secreto. ¿Quién ha Se puesto vienen al dando huracán? unas guerras de Jamás, ni yugos ni trabas, territoriales, ni pues, quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. de Tendré Palestina. apretados los dientes y que decidida la barba. todo ese problema de Si me muero que me muera con la cabeza muy alta. no es gratuito, incluso es una preparación también para la guerra. Por eso hoy ese es el tema que vamos a tratar, y hoy nos acompañan, precisamente esta noche pues nos acompañan José y Ricardo, con quienes vamos a tratar pues sobre esa situación de enfrentar los preparativos de guerra imperialista. Compañero José, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a la audiencia. Entonces, como para empezar pues con usted, ¿qué nos puede comentar acerca de ese tema pues que tenemos para esta noche? Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que todos los imperialistas se están preparando para la guerra, para una confrontación a nivel general, y que en todas partes se está desarrollando la carrera armamentista. El armamentismo, si bien es algo natural de todos los estados, en la época del capitalismo, en la época del imperialismo con mayor razón, y con mucha más razón todavía en tiempos de crisis económica, por cuanto la fabricación de armas se convierte en uno de los oxigenantes de la economía mundial. Producir armas es un muy rentable negocio en tiempos de crisis de sobreproducción. Entonces es necesario empezar por decir que existe ahorita un gran potencial de armas nucleares y que se concentran en algunos países, particularmente Rusia sigue encabezando el arsenal de armas nucleares, seguido por Estados Unidos, Francia, China, el Reino Unido, Pakistán, India, Israel, Corea del Norte, y recientemente se ha sumado pues a la fabricación de armas nucleares Irán, pues que ha sido escándalo permanente de los imperialistas norteamericanos por impedir la carrera armamentista iraní. Según las declaraciones y los acuerdos y los pactos desde la ONU, se estableció la prohibición del desarrollo, prueba y producción, adquisición, posesión, almacenamiento y transferencia de armas nucleares. Pero eso es letra muerta. Todos están interesados y desarrollando la carrera armamentista, y particularmente la producción de armas nucleares, que tiene además el agravante de que el uso tiene consecuencias catastróficas e irreparables, y en la situación actual una guerra atómica convertiría el planeta, mejor dicho, acabaría con la vida en el planeta. Ese peligro está latente porque continúan en su fabricación, eso no se ha impedido, e incluso vienen con más sofisticación todavía. Ahoritica están planteándose a nivel de los principales productores de armas y eso, lo que llaman la triada nuclear, que es el despliegue de 3 sistemas de armas con capacidad nuclear: misiles lanzados desde tierra, misiles lanzados desde submarinos y bombas y misiles lanzados desde el aire.
Es decir, se trata de diversificar el arsenal para maximizar incluso la posibilidad de agresión. Y en estos momentos solamente 4 países cuentan con esa capacidad. Estados Unidos, Rusia, China y la India. Es curioso porque la India es un país oprimido y sin embargo ha desarrollado la carrera armamentista también. Por supuesto que el presupuesto y el gasto en armas nucleares es gigantesco. En el 2018 y 2019, en millones de dólares, pasaba de 65.8 en el 2018, pasó de 72.9 millones, miles de millones de dólares el gasto en armas nucleares, y están prohibidas y todos hablan de prohibirlas. La pandemia no aminoró por consiguiente el aumento y la inversión pues en la carrera armamentista. De hecho, para el 2020 los mayores exportadores de armas en el mundo sigue siendo Estados Unidos con el 37%, Rusia sigue en el segundo lugar con el 20%, Francia con el 8%, Alemania con el 6%, China con el 5%, Reino Unido con el 3%, España con el 3%, Israel con el 3%, Corea del Sur con el 3%, Italia con el 2%, según los datos del Centro de Investigaciones que está en Estocolmo, se llama así, Instituto de Investigación para la Paz Internacional en Estocolmo, el CIPRI. Los 10 mayores importadores de armas en el 2020 fueron Arabia Saudita con el 11%, India con el 10%, Egipto con el 6%, Australia con el 5%, China con el 5%, Argelia con el 4%, Corea del Sur con el 4%, Qatar con el 4%, Emiratos Árabes con el 3%, Pakistán con el 3%. Cifras que decían algunos en algunos informes que de todas maneras había disminuido con respecto a años anteriores. Sin embargo, lo que se presenta tiene dos asuntos, incluso en la pandemia. Uno, las dificultades sobre todo para colocarlas, es decir, para exportarlas, para enviarlas. El primer inconveniente. Pero el segundo, que no es un inconveniente, sino que muchos países están en los programas de producción de sus propias armas como subsidiarias de las grandes compañías imperialistas dueñas del negocio. Y de hecho hace que en el mundo ahoritica se presente realmente es un mundo en guerra. En muchas partes, en Afganistán, en Azerbaiyán, en Colombia, en Egipto, en India, en Irak, en Libia, Malí, en Marruecos, en Birmania, en Nigeria, en Pakistán, en Turquía, en Palestina, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Yemen. Y además de eso, se prevé y están en riesgo de conflicto armado o en preparativos de guerra otras regiones del mundo, particularmente pues lo que tiene que ver con incluso países como el nuestro en preparativos de guerra con Venezuela y viceversa. Además de eso, los conflictos que por sí mismos tienen los distintos países por las mismas contradicciones que se presentan, en algunos casos con guerras injustas como la que se presenta en Colombia, guerras injustas
como se presentan pues en la guerra en Colombia, pues que es una guerra injusta, que es alrededor del narcotráfico, algo tiene que ver de eso con eso en México, por ejemplo. Es decir, muchos más conflictos se prevén para este año. No podía ser de otra forma, por cuanto el imperialismo es la guerra, y como decía, en tiempos de crisis económica, la carrera armamentista se convierte en un negocio formidable. Países como Colombia, que se supone recientemente firmaron una paz, sin embargo ha adquirido tanquetas y más recientemente aviones, la flotilla, una nueva flotilla de aviones, preparándose para la guerra, no solamente para aplastar al pueblo por la vía de las armas y de los fusiles, sino también para un enfrentamiento, para un posible enfrentamiento con Venezuela. Y así está en otras partes del mundo. Particularmente, pues son muchas las regiones que están, y sobre todo se conoce, porque es noticia casi diaria, lo de Siria. Algunos pensaban que la subida de Biden a la presidencia implicaba un retorno y una paz duradera en el mundo y no sé qué más cosas, y a las poquitas semanas ya estrenó su cara pacífica, acompañada por supuesto de la vicepresidente, la primer mujer vicepresidenta en Estados Unidos, de la cual muchas de las organizaciones feministas se sienten orgullosas, descargando sus bombas pacifistas, humanitarias, sobre Siria. Así está el mundo. El movimiento obrero no puede ser indiferente a esta situación. A los trabajadores nos toca estar atentos a esa situación, porque en un mundo de guerra el proletariado tiene que actuar, y tiene que actuar en efecto para o bien impedir que se desate una guerra mundial, o para transformar, en caso de que se presente, esa guerra en una guerra de clases, en una guerra contra los imperialistas, y en el caso de los países que están en guerras fronterizas, incluso la que se prevé aquí en Colombia, o la que prevén de Colombia con Venezuela, para la unidad de los pueblos en contra de las clases dominantes, en este caso lacayas de los imperialistas, de unos y otros imperialistas. Hasta ahí yo introduciría pues el tema, porque es muy importante que tengamos en cuenta eso. Se están preparando para la guerra y están compitiendo a todos los niveles, especialmente Estados Unidos, Rusia, China, pero también sus seguidores, Inglaterra, Francia, Corea del Norte, Japón, Francia, Italia y bueno, y sus amigos en todas partes del mundo. Gracias, compañero José. Entonces ahorita continuamos aquí con el compañero Ricardo, que nos dé su apreciación sobre el tema que estamos hoy tratando. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias nuevamente por la invitación, por permitirme estar aquí para transmitirles algunas de las ideas que tengo yo al respecto. Y yo quiero iniciar con un interrogante que en algún sentido puede parecer contrario o opuesto a una idea muy generalizada, pero creo que es importante plantearlo y vamos a ver por qué. Y es si estamos ante la condición o la situación de que se va a presentar de manera inminente y que estamos a las puertas de una guerra mundial imperialista.
Es muy importante, creo yo, tener una idea muy aterrizada de esa situación, de esa posibilidad, de las circunstancias que tenemos al respecto, porque de ahí se desprende mucho del accionar, del actuar de las clases, de las organizaciones políticas, de los movimientos, lo que llaman los movimientos sociales, y de algunas de los aspectos en discusión en el movimiento comunista internacional, ya más específicamente. Creo yo que se debe tener muy clara la idea de eso en estos dos sentidos. La primera, que existe una situación permanente de guerras de rapiña imperialista. Y eso no es una condición nueva, sino que obedece al mismo desarrollo del capitalismo, como ya lo explicaba José en alguna parte de su intervención, porque el capitalismo en su máximo desarrollo, el imperialismo, es precisamente reacción en toda la línea, y la reacción en toda la línea lleva implícito el desarrollo de guerras permanentes. Todo el tiempo hay guerras imperialistas en distintas partes del mundo. Estallan unas, se opacan otras, pero permanentemente los imperialistas están disputándose control territorial, control militar, economías, y eso genera guerras. Estamos en esa situación permanentemente. Precisamente al respecto quiero llamar la atención de un parrafito de la línea general, de la propuesta de línea general para la unidad del movimiento comunista internacional que ha propuesto la Unión al movimiento comunista, donde dice que la propia naturaleza del capital financiero lo empuja a una carrera desenfrenada por la explotación de los países oprimidos y a la lucha por un nuevo reparto del mundo. La demanda creciente de materias primas incita a la lucha por sus fuentes, acentuando el desarrollo desigual del capitalismo y exacerbando los conflictos entre las grandes potencias por el nuevo reparto de territorios y esferas de influencia. Es decir, estamos en esa época del imperialismo. Las guerras no son latentes, sino que son una constante. Los países imperialistas las crean, las motivan, las asusan y las financian. Guerras reaccionarias permanentemente en todo el mundo. Y en ese respecto también quiero hacerle propaganda al programa para la revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista, donde en uno de sus párrafos también destaca esta idea. Para atenuar esas crisis y para sortear las contradicciones interimperialistas e intermonopolistas, el imperialismo tiene que emprender guerras que ya no tienen el carácter nacional burgués de la primera fase, cuando eran dirigidas a socavar el feudalismo. Las de esta fase son guerras imperialistas, reaccionarias, de rapiña, y exigen del proletariado internacional un rotundo rechazo, manifiesto en oponerle la revolución para impedirlas, y de no lograrlo, en luchar por transformarlas en guerras civiles revolucionarias, en guerras de clases. Ahora, eso en relación con la posibilidad de que estalle una tercera guerra mundial, que es uno de los grandes temores que hay ahorita en estos momentos en todo el movimiento, y es justificado efectivamente por la magnitud y por todo lo que causaría eso. Pero yo creo que ante esa posibilidad tenemos que decir que no es tan inminente. Que no es tan inminente por la siguiente razón. Y es porque, si fuera cierta la idea kauskiana, la idea de Kautsky, de que todo tiende hacia una situación donde un poder concentra un nivel de dominio tan grande que se convierte en un poder central, y que eso va a hacer incluso más fácil la revolución, ¿sí? Esa condición, esa teoría que ya fue bastante demostrada que era completamente incorrecta, está cobrando fuerza en estos momentos, ¿sí? Ha cobrado fuerza y ha levantado cabeza con esa idea ahora pregonada por muchos de que los Estados Unidos son el enemigo número uno de los pueblos del mundo. Es decir, si esa idea
tuviera un asidero real, podríamos decir efectivamente que inmediatamente los Estados Unidos, si estuvieran en esa condición, ellos serían los más interesados y los que primero oprimirían el botón para desatar la guerra imperialista, porque ellos están muy interesados en eso. Porque ellos efectivamente les conviene desde muchos aspectos. Ellos quieren extender su dominio y se están preparando para eso y se están armando de todas las formas posibles. Pero ¿por qué precisamente no lo han hecho? ¿Sí? Porque al lado de eso está la realidad, completamente distinta a que los Estados Unidos son el enemigo número uno y que tienen un poder incuestionable y que son omnipotentes y que no hay nada por encima de ellos. Es una idea completamente falsa. Y algunas de las cifras que mostraba precisamente ahorita el compañero lo ponen en evidencia. Es decir, los Estados Unidos saben y ellos están muy claros de que están en posibilidad real de perder una guerra de carácter mundial, porque en la arena internacional ellos no tienen aliados completamente firmes, porque saben que tienen enemigos en todas partes, porque incluso los que ellos consideran sus bastiones más cercanos perfectamente se les pueden voltear, y ellos saben muy bien, por experiencia propia, lo que representa perder una guerra, y lo viven con todo lo que le tocó vivir a Alemania cuando perdió la primera guerra, a Japón cuando perdió la primera guerra y a Alemania cuando perdió la segunda guerra. Es decir, la posibilidad de ganar o de perder es una posibilidad que en la balanza pesa y fuerte en ambos sentidos. Entonces no es una decisión fácil, efectivamente. No es una decisión fácil desde ningún punto de vista. Y eso también lo saben los chinos y lo saben los rusos y lo saben todo el resto de países que se están preparando para eso, pero que no se atreven fácilmente a hacerlo porque saben las posibilidades reales que tiene eso. No es fácil decir quién ganaría una guerra y las consecuencias en las que quedaría. Pero claro, la otra idea, la idea de que hay posibilidades reales de que estalle una tercera guerra es cierta, y es el otro aspecto del mismo fenómeno que nos llama a estar alerta frente a eso. ¿Por qué? Porque cualquiera guerra de esas de rapiña que se están presentando en estos momentos se puede transformar en el detonante para iniciar una guerra mundial. Es decir, una guerra mundial se puede desencadenar por la confrontación que se está preparando, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela. O se puede desencadenar por otros países, ¿sí? Por otro conflicto regional. Es decir, cualquiera de esos conflictos está en plena posibilidad de que se convierta en un conflicto que sea un detonante para una tercera guerra, y por eso también es válida efectivamente estar atento a eso, ¿sí? Pero hay que tener claro ese asunto, o sea, saquémonos de esa idea y bajémonos de esa nube de que efectivamente los enemigos y el único enemigo que tienen los pueblos del mundo y con el que hay que enfrentar como blanco de ataque principal son los Estados Unidos. No, los otros imperialistas son tan reaccionarios como los Estados Unidos y hay que prepararse para enfrentarlos. Pero además de eso, hay otro aspecto que es muy importante a tener en cuenta, y es la contradicción. Es decir, el desarrollo de las contradicciones y la correlación que hay entre ellas determina también la táctica de los comunistas. Y precisamente uno de los planteamientos que ha hecho la Unión Obrera y que comparten otros comunistas a nivel mundial es que la contradicción principal en el mundo en estos momentos es la contradicción entre proletariados de todo el mundo y la burguesía de todo el mundo. Se están enfrentando clase contra clase. Hay una confrontación permanente, ¿sí? Y destacar el asunto, el problema de la guerra mundial, de esa contradicción entre los países imperialistas, nos llevaría a hacer un replanteamiento de esa situación. Y claro, eso tiene directamente que ver con la táctica que están empujando los comunistas, porque una cosa es la táctica de poner como primer orden, como tarea más importante del movimiento comunista, la construcción de la Internacional Comunista y la construcción de partidos en todos los países, y otra cosa sería la organización de unos frentes
de clases para oponerse a la guerra, que es lo que muchos otros empujan. Efectivamente, le dan más prioridad al problema de crear frentes de clases, ¿sí? O algunos incluso que hablan de la construcción de la construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución, pero al final de cuentas le prestan más atención al problema del frente que al problema de la construcción del partido y la internacional. Ese es un aspecto que también vale la pena tocar, que no lo vamos a desarrollar en estos momentos, pero que tiene que ver también con ese análisis que se hace de ese tema. Yo quisiera ahí meter Sí. meter la cucharada para un asunto. Más exactamente, los compañeros plantean, reivindicando, es una reinvención, por decirlo de alguna manera, de la teoría del ultraimperialismo, la idea esa de la superpotencia hegemónica única. El traidor Prachanda decía, el Estado, no. El Estado globalizado, sí, el Estado globalizado del imperialismo. Sí, y plantear pues de Estados Unidos como la única superpotencia que existía en el mundo. Y algunos compañeros siguen insistiendo en la misma idea, que es completamente equivocada, es una concesión en efecto al ultraimperialismo derrotado pues desde los tiempos de Lenin, es una idea kauskiana. En efecto, el imperialismo solamente se puede desarrollar a través de contradicciones y de las contradicciones interimperialistas, dado su desarrollo desigual, e incluso hace que países que antes eran oprimidos, caso de India, caso de Pakistán, o que son oprimidos, incluso se metan en el armamentismo nuclear y se planteen burguesías como la de la India, ahorita en la arena y en la competencia internacional, o China incluso después de ser un país atrasado, ahorita estar compitiendo de tú a tú con Estados Unidos en esa carrera armamentista justamente. Por un lado. Por otro lado, pregunta alguien en el chat respecto a cómo sería entonces la actuación pues más concreta, si es actuar a través del ejército nacional que ya existe. Como no, el asunto del proletariado le toca es desarmar a la burguesía, armarse el propio proletariado para derrocarla. Es decir, no se puede, sin destruir el estado de los enemigos de clase, no se puede enfrentar una guerra contra el imperialismo o enfrentar otro tipo, pues una guerra revolucionaria. No es imposible hacer eso. Todo el proletariado construir sus propios instrumentos, construir su propio ejército, ¿sí? Y de eso hay experiencia, ¿no? Lo que hicieron los bolcheviques justamente en la Primera Guerra Mundial, que era transformar esa guerra, haciendo el trabajo dentro del ejército, pero fundamentalmente convirtiendo a las fuerzas, a las masas que habían sido reclutadas a la berraca, a pelear en una guerra injusta, transformarla en una guerra inicialmente contra el zar y después contra la burguesía que pretendía seguir en la guerra, ¿sí? Y fue así, de esa manera, destruyendo ese ejército y conservando los obreros y los campesinos que tenían las armas, que habían estado vinculados al ejército, utilizarlas para establecer su poder, su dominación. Listo. Ahora, en ese asunto hay que entender la jerarquía y la relación dialéctica que existe entre los fenómenos. Es decir, cuando se habla, y eso nos enseña precisamente el marxismo, leninismo, maoísmo, de las contradicciones y del análisis de las contradicciones, nosotros tenemos que saber que no todas las contradicciones tienen el mismo nivel de importancia y siempre hay una rectora, hay una que dirige, una es la que determina efectivamente. Y el hecho real, y eso lo ha explicado el marxismo, y Lenin se preocupó mucho por eso, en explicar que mientras la clase obrera no esté organizada en un partido político que dirija toda su lucha, mientras no tenga ese destacamento organizado, siempre estará a la cola de otras clases. Siempre, absolutamente. Y si se lanza ahorita como tarea principal a un frente de clases, ¿sí?, pensando en el asunto de la guerra,
va a terminar a la cola de la burguesía. Eso está demostrado históricamente y está estudiado a profundidad. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta. No se trata de que de que se renuncie a los acuerdos, no se trata de que renunciemos a eso, pero siempre con la brújula puesta en que todo tiene que apuntar hacia la construcción de ese partido a nivel nacional y hasta la construcción de la internacional. Y eso le ha pasado a muchos comunistas, incluso aquí en Colombia, ¿no? Que con esa teoría, incluso gente llamándose partido político de la clase obrera, que no son partidos realmente, sino son pequeños grupos, se han lanzado precisamente a eso y andan precisamente a la cola de una cantidad de socialdemócratas y de pequeños burgueses, cargándole el ladrillo a ellos efectivamente. Entonces hay que tener muy en claro eso. Ahora, ese peligro de que se oprima, volviendo al tema, de que se oprima el botón, efectivamente hace que sea permanente esa posibilidad de una guerra, de que se desencadene una guerra, ¿sí? El otro aspecto que es bien importante aquí, que hablaban ahora del tema de los acuerdos y del desarme, que quiero referirme a eso, ¿sí? Es una idea supremamente alejada de todo conocimiento científico de las contradicciones de una sociedad, pensar que esos acuerdos de desarme pueden tener una justificación y pueden tener algún camino efectivo hacia eso. El desarme de los imperialistas no es real. Ya un compañero pues ahí en los comentarios habla de eso en una cita muy extensa de Lenin, y vale la pena estudiarlo porque en eso no hay que creerlo efectivamente, ¿sí? En el caso de Colombia, que es uno de los casos específicos que no debemos dejar pasar para hablar de este tema, el conflicto que se está presentando entre Colombia y Venezuela, que es un conflicto que está siendo azuzado por los imperialistas, donde los pueblos ni de un país ni del otro tienen absolutamente nada que ver con eso, donde los Estados Unidos se están atrincherando, cavando trincheras en Colombia, y los rusos y los chinos están cavando trincheras en Venezuela para desencadenar una guerra, ¿sí? Esa es una posibilidad inminente, y claro, eso también se puede convertir en una guerra regional y también puede convertirse en un detonante de una guerra de grandes proporciones. Y en ese sentido hay que tener claro en ese aspecto que el camino que tiene el pueblo, tanto el pueblo de Venezuela como el pueblo colombiano, es oponerse a esa guerra, total y absolutamente oponerse a ello, y más bien aprovechar esas condiciones para hermanar a los pueblos de los dos países, para que luchen contra sus propias burguesías, para que luchen contra sus estados, para que avancen en la construcción de los partidos políticos en cada una de esas clases, y para oponerse rotundamente a todas esas ideas segregacionistas que están empezando a plantear tanto allá como acá para azuzar hacia esa guerra. La posibilidad de una guerra asusta a todos. Y quiero terminar esta parte pues de mi intervención con comentarles un escrito que vi estudiando sobre este tema, que me llamó mucho la atención, porque es un libro que están promocionando, que es escrito por un señor llamado James Stradivarius, que es un almirante retirado de la Armada de los Estados Unidos. Es un tipo que tuvo un poder de mando muy grande en las fuerzas, en el comando de los Estados Unidos, que estuvo al mando en Europa en la intervención militar en Libia en el 2011, y fue comandante supremo aliado en Europa de toda la OTAN, ¿sí? Y él, en acuerdo pues con un editor, escribió un libro que titula 2034, una novela de la próxima guerra mundial, para que veamos, y un conocedor pues del calado de las fuerzas armadas de un país como Estados Unidos, y del poder que no es invencible, y del temor efectivamente que ellos también le tienen a una guerra. En su libro dice Washington, haciendo una idea de lo que sería esa guerra y como él la prevé que se va a presentar, dice en una parte de sus libros: Washington lanza un arma nuclear en una ciudad costera china
contra la cual Beijing toma represalias lanzando un ataque nuclear en San Diego, California y Galveston, Texas, Estados Unidos. Estados Unidos toma represalias destruyendo Shanghái, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo. El autor en esta parte describe un ataque nuclear estadounidense en Shanghái. Estos muchos meses después, la ciudad seguía siendo un páramo carbonizado y radioactivo. El número de muertos había superado los 30 millones. Después de cada uno de los ataques nucleares, los mercados internacionales se desplomaron. Los cultivos fallaron, se propagan enfermedades infecciosas, el envenenamiento por radiación prometía contaminar a generaciones, la devastación superó la capacidad de comprensión. Los sobrevivientes estadounidenses de un ataque nuclear chino en San Diego se quedan viviendo en campamentos miserables donde brotes cíclicos de tifus, sarampión e incluso viruela a menudo brotan de las letrinas sin boquilla y las hileras de tiendas de plástico. Esto parece ser una visión del infierno, pero debe decirse sin rodeos que incluso esta descripción está muy lejos de los efectos reales de una guerra mundial nuclear. Es decir, ellos saben y son conscientes de que desatar una guerra mundial es una pelea donde están de igual a igual y donde pueden vencer o salir vencidos, ¿sí? Entonces, ante esa guerra hay que ser conscientes de eso. Hay las posibilidades, sí, pero el papel de los comunistas, el papel del movimiento obrero para oponerse a esa guerra es avanzar en sus tareas que tiene que hacer efectivamente, porque es la única manera de llevar a buen término las consignas y la orientación política de los comunistas para los casos de una posible guerra mundial imperialista. Gracias. Usted, compañero Ricardo, por su intervención frente al tema. Como vemos, de todas maneras, así no sea pues inminente que se dé esa tercera guerra mundial, de todas maneras la clase obrera, con sus aliados los campesinos, debemos estar preparados para, en caso de que se dé, porque así no sea mañana, no sea pasado mañana, de todas maneras hay posiciones que plantean que incluso en el 2023 podría haber algo pues grande. Y como se dice, en el momento pues no estaríamos en capacidad de detener, por ejemplo, esa guerra mundial por la debilidad en que se encuentra no solamente el movimiento comunista en Colombia, sino el movimiento comunista internacional. Y ya la frase pues que los compañeros la dijeron, la revolución detiene la guerra mundial o la guerra desata la revolución. Entonces decimos, por eso decíamos, se podrá en estos momentos impedir esa tercera guerra mundial si llegara a presentarse, y indudablemente en el momento no hay esas condiciones, porque no solamente en Colombia y en diferentes países pues el movimiento comunista está débil. Aquí no carecemos pues de una organización fuerte, lo mismo casi en todos los países del mundo. Solamente hoy, por ejemplo, podemos decir, hay países como la India, en donde están en una guerra popular, que está en unas mejores condiciones del proletariado, en alianza con el campesino, de detener no detener la guerra, porque ellos solos pues es muy complicado, eso no es posible, pero por lo menos están en unas condiciones muy buenas para la revolución. Entonces eso sería un ejemplo para el proletariado en el mundo. Lo mismo países como Filipinas, en la misma Turquía, pues hay esas posibilidades para que esos proletariados empujen a fortalecer pues la organización y empujen a fortalecer lo que es la internacional comunista, que por la que se está luchando y en la cual la Unión Obrera Comunista ha tenido pues un desarrollo, ha tenido una importancia grande en
los preparativos, pues en los planes para esa internacional, en lo que nos llevaría pues a construir esa internacional. Entonces nos corresponde en todas partes, eso sí, aprovechar, fortalecer las organizaciones. Por ejemplo, ya se mencionó lo de la posibilidad pues que hay que los imperialistas rusos, chinos, Estados Unidos, que están en confrontación allí, que están pues metidos en Venezuela, y apoyen pues la realización o impulsen esa guerra entre estas dos naciones. Nosotros, la obligación es empujar entonces a no participar en esa guerra de rapiña que se está planteando allí, sino es aprovechar eso para esos procesos revolucionarios en las dos naciones. Entonces, eso sería por hoy, compañeros, lo que desarrollamos, y gracias pues a los compañeros José y Ricardo por haber aceptado pues la invitación, y gracias por haber dado sus opiniones. No, a usted muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Los recomendados de Vanguardia Obrera. Hoy dejamos como recomendados, para que estudien pues sobre esto del imperialismo, que es un tema pues que debemos conocer todos a profundidad. Entonces, por un lado, la cartilla de la Unión Obrera Comunista que se titula Los desafíos del proletariado revolucionario en tiempos de pandemia, y un libro pues que espero pues, que lo hayan muchos de los compañeros que están pegados al programa lo hayan leído, pero no sobra pues repasarlo, que es El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Y así, compañeros, recordándoles de todas maneras sus comentarios, sus apreciaciones, su apoyo pues al programa, y no olvidemos pues que siempre estamos siguiendo pues un hilo conductor que es sobre la construcción del partido del proletariado, porque entendemos que sin partido no habrá revolución. Entonces, gracias a toda la audiencia, gracias a los compañeros acá de mesa, gracias al equipo técnico que contribuye pues a la presentación del programa, y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Como raíces gallardas, país de la vida, la muerte, país de la nada, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, crepúsculo de los bueyes, se está despuntando el alba, entrepretado los dientes y definida la barba. Si me muero que me muera con la cabeza muy alta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me adentran la garganta. Cantando espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Si me muero que me muera con la cabeza